Última hora. Arfuch abate a 6 sicarios en brutal toponazo en Sinaloa. El ejército los esperaba 14 horas y lo que había en la cajuela lo cambia todo. Hay un hombre en Culiacán que esa madrugada estaba sentado con un radio en la mano. No estaba en el Guasimal. No estaba en ninguna de las 3 camionetas. Estaba a kilómetros de distancia, en una dirección que todavía no aparece en ningún parte oficial, esperando una confirmación de entrega que nunca llegó. A las 4:52 de la mañana sonó el primer disparo en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán. 18 minutos después, 6 hombres estaban muertos, 3 camionetas blindadas aseguradas y un cargamento en la cajuela del tercer vehículo que nadie en los noticieros ha descrito completo. Ese hombre intentó hacer contacto con el convoy 4 veces. 4 veces escuchó silencio. Después del cuarto intento apagó el radio. En este canal lo vamos a llamar el contador. Y el contador esa madrugada calculó mal. Eso es lo que los noticieros te contaron. 6 sicarios abatidos, 3 camionetas, un enfrentamiento en Sinaloa. Un párrafo, 30 segundos. Lo que no te contaron es que el ejército mexicano llevaba 14 horas esperando a ese convoy en la oscuridad. Que los 6 hombres llevaban 21 días construyendo su propia trampa sin saberlo. Y que en la cajuela de la tercera camioneta no había droga. Había algo que vale mucho más que droga para una investigación federal. Y hay algo más que los noticieros definitivamente no te van a contar. En el asiento trasero de esa misma camioneta, los peritos encontraron una mochila negra con candado de 3 dígitos. La abrieron esperando armamento, esperando material táctico. Adentro había cargadores. Y también había una credencial de bachillerato. José Ángel, 20 años. Las Cañitas, Villajuárez, Navolato. La fotografía mostraba a un muchacho con uniforme escolar azul marino mirando directo a la cámara. Debajo de la credencial, plastificada con cinta adhesiva para que no se doblara, una foto familiar. Una mujer de mediana edad, 2 niños pequeños, un hombre joven que sonríe. El mismo que esa mañana a las 4:52 estaba dentro de una de esas camionetas cuando sonó el primer disparo. Dale like si llegaste hasta aquí, porque en los próximos minutos te voy a contar cómo ocurrió todo esto. Desde la frecuencia que el ejército interceptó hasta el momento en que el contador apagó el radio y empezó a calcular cuánto tiempo le queda. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que sigue no lo vas a encontrar en ningún noticiero. Para entender lo que pasó en el Guasimal, primero tienes que entender dónde está y por qué importa. Tepuche es una sindicatura al norte de Culiacán. Tierra caliente, polvo rojo, monte bajo, caminos de terracería que se vuelven invisibles cuando alguien apaga los faros. Los pueblos del corredor tienen nombres sencillos, Villa Juárez, El Dorado, Navolato, pero dentro de esos nombres hay rutas que el cártel de Sinaloa lleva décadas usando para mover cargamentos hacia el norte. Rutas que los locales conocen de memoria y que los analistas de inteligencia de la Sedena llevan meses sobrevolando con drones de ala fija. A las 3 de la mañana, el Guasimal huele a tierra húmeda y a diésel. Las ventanas de las casas están apagadas. Los perros aprendieron hace tiempo a no ladrar cuando pasan camionetas de noche. En ese mundo operaba el grupo que esa mañana iba a mover el cargamento. Tenían chalecos tácticos con placas balísticas nivel 4, comunicaciones en frecuencia codificada, 3 camionetas coordinadas con blindaje artesanal en puertas y costados. Una ruta que habían recorrido antes. Se sentían seguros porque habían recorrido esa ruta antes. Ese era su error más profundo, y todavía no lo sabían. La historia de lo que pasó en el Guasimal empieza 3 semanas antes con una decisión que en su momento pareció brillante. Astaras Error 1. 3 semanas antes. Después de varios operativos fallidos en la zona, alguien dentro del grupo tomó la decisión de abandonar los teléfonos celulares para las comunicaciones operativas. Los celulares dejan rastro, las torres triangulan posiciones, los metadatos son un mapa que cualquier analista puede leer. La solución, migrar todo a frecuencia UHF de radio. Específicamente la frecuencia 462.550 MHz, sin rotación de canal, sin cifrado adicional. Pareció inteligente. Sin teléfonos, sin metadatos, sin localización GPS automática. El tipo de decisión que toma alguien que ha visto caer a otros por descuidos digitales y cree que ha encontrado la solución. Lo que el contador no sabía era que esa frecuencia llevaba siendo monitoreada por inteligencia de la Sedena desde agosto. Cada transmisión era una coordenada, cada mensaje en clave era un patrón. En 3 semanas, los analistas de inteligencia militar habían reconstruido la red completa. Rutas, horarios, nombres en código, puntos de entrega, perfiles de los escoltas. Cada vez que alguien presionaba el botón de transmitir, estaba construyendo su propia sentencia. Hasta Error 2. 4 días antes, el contador necesitaba al grupo concentrado y listo para moverse rápido. Dispersar a los 6 hombres por distintos puntos de la sindicatura
Tomaba tiempo y aumentaba el riesgo de que alguien llegara tarde al punto de encuentro. Tomó la decisión lógica: concentrar a los 6 en una sola propiedad en la colonia Santa Natalia, Villa Juárez, Navolato. Una casa, 6 hombres, 3 camionetas entrando en menos de 2 horas. Un dron de ala fija de la Sedena registró ese movimiento completo desde arriba. 6 firmas térmicas entrando a una dirección conocida. 3 unidades identificadas por placa y modelo. La alerta de inteligencia subió de nivel 2 a nivel 1 en menos de 40 minutos. Dejó de ser seguimiento pasivo, se convirtió en objetivo activo. Desde ese momento, cada movimiento que hicieran sería el último que calcularían libremente. Astaraz error 3, la madrugada del operativo. Y fue el más cruel. Fue el más cruel porque lo cometió uno de los propios intentando proteger al grupo. César, 24 años, Colonia El 10, Culiacán, reportó por radio a las 4:20 que había visto movimiento vehicular inusual sobre la carretera de acceso al Guasimal. Propuso adelantar la salida 30 minutos para ganarle a cualquier retén de rutina. La propuesta tenía sentido táctico. Moverse antes del amanecer, antes de que hubiera luz suficiente para identificarlos desde lejos. El contador aprobó. El convoy arrancó a las 4:40. Lo que César no podía saber era que ese movimiento vehicular inusual eran precisamente los vehículos tácticos del ejército mexicano terminando de tomar sus posiciones en el Guasimal. Al adelantar la salida 30 minutos, el convoy no le ganó al operativo. Llegó exactamente cuando el cerco estaba terminando de cerrarse. 2 minutos después del arranque del convoy, el último elemento del ejército confirmó posición. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque esa madrugada Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. Dale like si llegaste hasta aquí porque lo que sigue es la reconstrucción completa de lo que pasó en el Guasimal. Minuto a minuto, sin que ningún noticiero lo haya contado así. Regresemos 12 horas antes del primer disparo, las 15:30 horas del día anterior. A sala de operaciones de la Sedena en Culiacán, un grupo de analistas de inteligencia presentó el paquete completo al mando operativo. Rutas, horarios, número de vehículos, perfiles de los escoltas, frecuencia de comunicación activa. Todo documentado, todo verificado, todo esperando luz verde. El objetivo del operativo no era interceptar el cargamento en tránsito. Era cerrar el cerco completo, capturar o neutralizar al grupo y asegurar la evidencia que permitiera subir en la cadena de mando. Llegar hasta el contador. La operación recibió luz verde esa misma tarde. A las 3:15 de la madrugada, los primeros elementos del ejército comenzaron a moverse desde sus puntos de concentración hacia el Guasimal. Sin sirenas, sin luces. Los vehículos tácticos avanzando con faros apagados sobre los caminos de terracería, guiados por coordenadas GPS y comunicación interna encriptada. La temperatura era de 19 grados. Había neblina baja sobre el monte. Y a 3.000 metros de altitud sobre el Guasimal, un helicóptero Black Hawk en configuración de vigilancia nocturna llevaba ya 47 minutos sobrevolando la zona en modo silencioso reducido, sin luz de posición, sin transmisiones abiertas. Sus sistemas de visión térmica habían mapeado cada construcción, cada vehículo estacionado, cada firma de calor humano en un radio de 2 kilómetros. A las 3:48, el operador del Black Hawk confirmó: zona despejada de civiles, 2 vehículos estacionados en la propiedad objetivo, 4 firmas térmicas activas en el interior. En tierra, los elementos de infantería tomaron 3 posiciones de fuego alrededor de la zona de ingreso al poblado. Posición norte, acceso principal desde la carretera. Posición sur, única ruta de escape hacia el monte. Posición centroeste, dominio visual sobre el área abierta donde el convoy tendría que detenerse. A las 4:12, el mando operativo en tierra confirmó: cerco completo, sin brechas, sin ángulos muertos. Si el convoy entraba al Guasimal, no había salida. A las 4:25, el Black Hawk reportó movimiento en la propiedad de origen en Villa Juárez. Encendido de motores, 3 unidades activas, luces encendidas. El convoy estaba en marcha, adelantado 30 minutos respecto al horario original. El mando operativo recibió el reporte. No modificó ninguna posición. El cerco ya los estaba esperando. Afuera todo parecía normal, adentro ya era demasiado tarde. 4:38 de la mañana. Las 3 camionetas del convoy entraron al camino de acceso al Guasimal. El Black Hawk las siguió en silencio desde arriba. En las posiciones de tierra, los elementos del ejército permanecieron inmóviles. Nadie habló. Nadie se movió. 4:52. El convoy de 3 camionetas entró a la zona abierta del poblado con las luces encendidas. Desde la posición norte, el primer elemento identificó al vehículo de punta. Confirmó la matrícula. Confirmó la descripción táctica. Transmitió una sola palabra al canal encriptado. El primer disparo vino desde el flanco norte a las 4:52 con 4 segundos. Los primeros 4 minutos fueron de fuego de sorpresa y desconcierto total. El vehículo de punta frenó de golpe.
Los ocupantes respondieron disparando hacia el frente, sin haber identificado la posición exacta del ataque. Disparaban hacia la oscuridad, hacia el sonido, hacia cualquier cosa que no fuera el interior de esa camioneta. El segundo vehículo intentó retroceder hacia el acceso. La posición sur ya había cortado esa ruta. Una ráfaga sobre el capó detuvo el movimiento. El tercero viró hacia el monte. Encontró la posición centroeste esperándolo a 120 metros con línea de tiro despejada. En esos 4 minutos, el convoy perdió toda iniciativa táctica. Los siguientes 11 minutos fueron de resistencia y repliegue imposible. Los hombres del convoy no se rindieron, hay que decirlo con claridad, porque eso define la magnitud de lo que el ejército enfrentó. Abandonaron los vehículos y buscaron cobertura detrás de las camionetas y en las esquinas de las construcciones del poblado. Mantuvieron fuego sostenido con fusiles calibre 7.62 de alta capacidad, intentando abrir una brecha. El Black Hawk entró en ese momento a su segunda función. Descendió a 400 metros con los sistemas de visión térmica activos, identificando en tiempo real cada movimiento entre las coberturas. Cada reposicionamiento era transmitido a las posiciones de tierra. Cada vez que alguien intentaba moverse hacia una brecha, ya había un elemento cubriéndola. No había brecha. El cerco era matemáticamente perfecto. Desde Culiacán, el contador intentó hacer contacto con el convoy por radio. Silencio. Intentó de nuevo. Silencio. 2 veces más. 4 silencios. Después del cuarto, apagó el radio. A las 5:06, 5 de los 6 hombres habían caído. El último, identificado después como Paul Yadrán, 26 años, domicilio en Rosarito, Baja California, el de mayor edad del grupo, estaba herido y sin munición detrás del motor del tercer vehículo. El único punto que todavía ofrecía algo de protección balística. A las 5:07, un elemento del ejército avanzó desde la posición centroeste en movimiento de flanqueo. A las 5:08, Paul Yadrán fue reducido, desarmado y puesto en posición de control. Su fusil, una R-15 con cargador extendido y 3 balas restantes en la recámara, fue asegurado en ese momento. Tenía los ojos abiertos, no habló. A las 5:09, el mando operativo transmitió al canal de operaciones. Alto al fuego. Amenaza neutralizada. 0 bajas federales. 17 minutos desde el primer disparo. 6 hombres abatidos. 0 bajas del ejército. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Porque en los próximos minutos viene lo que ningún noticiero tiene. Lo que encontraron en esas camionetas cuando llegaron los peritos al amanecer. La primera camioneta, pickup doble cabina con blindaje artesanal en puertas y costados, ventanas con polarizado roto por impactos. En su interior, 4 fusiles automáticos calibre 7.62, 2 con lanzagranadas adaptado, 14 cargadores de alta capacidad con 45 cartuchos cada uno, 6 chalecos tácticos con placas balísticas nivel 4. Ese vehículo solo llevaba potencia de fuego para sostener un enfrentamiento de 40 minutos contra una unidad convencional. No venían a escoltar un cargamento. Venían preparados para una guerra. La segunda camioneta tenía comunicaciones. Un radiotransceptor UHF programado en la frecuencia 62.550 MHz, la misma frecuencia que inteligencia militar llevaba monitoreando desde agosto. Cuando el perito lo encendió para documentarlo, la frecuencia seguía activa. Alguien desde algún lugar todavía estaba transmitiendo. El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. La tercera camioneta era la del cargamento. En su cajuela, bajo una lona verde militar sujeta con correas de velcro, los peritos encontraron algo que no estaba en ningún reporte previo de inteligencia. 17 paquetes sellados con cinta negra, cada uno marcado con un número y una letra en marcador permanente. Los primeros análisis en campo descartaron narcótico. Eran documentos, carpetas, listas, frecuencias de comunicación, nombres en código organizados por zona geográfica: Tepuche, Nabolato, Villa Juárez, El Dorado. Y al final de la última carpeta, una hoja suelta con una sola línea escrita a mano. Confirmar con el C antes de entregar. El contador. Ahí estaba su huella, sin que nadie lo hubiera buscado todavía. Pero antes de que cualquier analista pudiera procesar lo que esas 17 carpetas significaban, uno de los peritos encontró algo en el asiento trasero de esa misma camioneta que detuvo el inventario. Una mochila negra, candado de combinación de 3 dígitos, tamaño escolar. La abrieron con protocolo estándar, esperando armamento. Dentro había 3 cargadores de 7.62 milímetros y también había una credencial de bachillerato. 20 años. Las Cañitas, Villa Juárez, Nabolato. La fotografía. Un muchacho con uniforme escolar azul marino mirando a la cámara, con la expresión seria que uno pone cuando sabe que la foto va a durar años. Debajo de la credencial, plastificada con cinta adhesiva transparente para que no se doblara, una foto familiar. Una mujer de mediana edad, 2 niños pequeños, un hombre joven que sonríe en la foto.
El mismo que esa mañana a las 4:52 estaba en una de esas camionetas cuando sonó el primer disparo. Las armas se reemplazan. En esa lógica brutal, los hombres también se reemplazan. Pero las 17 carpetas, las rutas, las frecuencias, los nombres, la estructura, eso tarda meses en construirse. Y esa mañana el Guasimal, Harfuch tenía todo en sus manos. Dale like si llegaste hasta aquí. Lo que sigue es la pregunta que nadie ha respondido públicamente y que cambia el significado de todo el operativo. Si el ejército tenía inteligencia del convoy con 14 horas de anticipación, si sabían la ruta, el horario, el número de vehículos, la descripción de los escoltas, ¿por qué no los detuvieron en Villa Juárez antes de que arrancaran los motores? ¿Por qué esperar el Guasimal? La respuesta está en las 17 carpetas. Una detención en Villa Juárez les daba 6 detenidos, quizás sin material encima. Poco para construir un expediente que suba en la cadena de mando. Una intercepción en el Guasimal, con el cargamento completo del vehículo, les dio algo infinitamente más valioso. El mapa completo de la operación del contador. Rutas, frecuencias activas, nombres en código con entradas cruzadas en los archivos de inteligencia de la Sedena. La línea manuscrita que conecta todo con una sola inicial. El contador no perdió 6 hombres esa mañana, perdió el anonimato. Horas después del operativo, Omar García Harfuch emitió su posicionamiento. 4 oraciones, sin adjetivos, sin victorias celebradas. El día de hoy, elementos de la Sedena, en coordinación con fuerzas federales, ejecutaron un operativo de inteligencia en la sindicatura de Tepuche, municipio de Culiacán. 6 personas que operaban bajo estructura criminal organizada fueron neutralizadas tras atacar a personal militar. Se aseguraron vehículos, armamento de alto poder y material de inteligencia de valor estratégico. Las operaciones en la región continúan. Analicemos cada una porque Harfuch no escribe para los noticieros. Escribe para quienes lo están leyendo desde Culiacán. Operativo de inteligencia. No dijo reacción. No dijo patrullaje, dijo inteligencia. Eso es un mensaje directo hacia quienes escuchan desde el otro lado. Los vimos venir, sabíamos la ruta, sabíamos el horario. Llevábamos semanas monitoreando la frecuencia. Neutralizadas tras atacar a personal militar. El orden importa. Primero el ataque del grupo armado, después la neutralización. Marco legal y narrativo en una sola frase. El Estado no inició el fuego. La respuesta fue proporcional. Cierra cualquier argumento antes de que alguien lo abra. Material de inteligencia de valor estratégico. Esa frase no es para la prensa. La prensa no sabe que hay en 17 carpetas con nombres, rutas y frecuencias. Esa frase es para el contador, para quien despachó ese convoy, y ahora está intentando calcular cuánto sabe Harfuch. La respuesta que esa frase comunica es una sola palabra: suficiente. Las operaciones en la región continúan, sin fecha, sin límite, sin condición. Una advertencia para el siguiente eslabón de la cadena. Pero hay algo más en esas 17 carpetas que todavía no tiene respuesta pública. En la última carpeta, debajo de la hoja con la línea manuscrita, los analistas encontraron algo más. Una segunda hoja con una localización. Coordenadas específicas entre Tepuche y Culiacán. Un punto marcado con un círculo a mano, sin nombre, sin descripción. Solo las coordenadas y una fecha, 3 días después del operativo. El cargamento que esos 6 hombres nunca entregaron estaba esperando en algún punto entre Tepuche y Culiacán. Alguien tenía que ir a recogerlo. En los archivos de Harfuch hay un círculo rojo marcado en un mapa. Y la fecha de ese círculo ya pasó. La pregunta que este canal va a responder en el próximo video es simple. ¿Quién llegó primero a ese punto? ¿El contador o Harfuch? Regresa por un momento al principio de este video. Ese hombre en Culiacán con el radio en la mano. 4 intentos de contacto. 4 silencios. El radio apagado a las 5:03 de la mañana. Ahora sabe lo que pasó. Sabe que el ejército llevaba 14 horas esperando al convoy. Sabe que la frecuencia que usaban se estaba monitoreada desde agosto. Sabe que las 17 carpetas están en manos de la FGR. Y sabe que en esas carpetas hay una hoja manuscrita con su inicial. Lo que todavía no sabe es cuánto tiempo lleva la inteligencia federal construyendo su perfil. No desde el operativo del Guasimal, desde mucho antes. Las frecuencias monitoreadas. Los drones de ala fija sobrevolando la zona. Los analistas cruzando cada transmisión con bases de datos de inteligencia. El dron que registró las 6 firmas térmicas entrando a la casa de Villa Juárez 4 días antes del operativo. Cada pieza de ese rompecabezas apunta a una dirección en Culiacán. Una dirección que todavía no aparece en ningún parte oficial, pero está más cerca que ayer. Suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que crea que ya sabe lo que pasó en Tepuche. Porque ahora sabes que no lo sabía. Y la mochila negra con su candado de 3 dígitos. Y la credencial de bachillerato dentro sigue en algún almacén de evidencias en Culiacán, esperando que alguien cuente la historia completa. Acabas de escucharla.